que vienes a presentarnos tu libro Vendí mi casa para comprar mi jubilación. Y me dedicaba a la construcción pues, de grandes plantas industriales, hasta que tuve un pequeño punto de inflexión de si esta era la única manera que tenía yo de conseguir dinero. Todo eso lo cumplí, pero hay un momento en que me planteo, oye, ¿y mis sueños personales? El recuento de dónde está mi patrimonio, y veo que donde está mi patrimonio realmente invertido, la gran parte, es en mi vivienda habitual. Lo que pasa que, bueno, el cambio de mentalidad me hace ver que mi dinero está en otro sitio que no es donde más le puedo sacar partido. Digo, si es que esto, lo único que tengo, entre comillas, es esta vivienda, que sí, que le he invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho amor. Digo, pero es que esto me puede catapultar. Uno se plantea cambiar de trabajo, ahorrar más o gastar menos, pero no te planteas voy a vender la casa. Pero desde luego tienes que tener un cambio de mentalidad muy profundo para no hacerlo de siempre. Para mí, la única forma de ganar más dinero era o trabajar más o ascender o cambiar de empresa. No se me ocurría ninguna otra forma. La planificación es fundamental y tener unos objetivos, eso lo explico muy bien en el libro, porque el tener objetivos y escribirlos y compartirlos no solo te da foco, o sea, te da mucho foco y te lleva como un plan de ruta. Tienes que hacerle tiempo. ¿Cómo lo hice yo? Pues sacrificando otras cosas. Claro, tienes que generar esos espacios que en tu agenda no estaban antes, los tienes que crear de la nada para darle espacio y para hacerte crecer a ti. Hay una frase que dice que me encanta, que es como: haz ahora lo difícil para vivir después de forma más fácil, o vive ahora fácil y después vivirás más difícil. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You, la nueva temporada. Hola, Yimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal el verano? Muy bien. ¿Y el tuyo? Estupendo. Muchas cosas interesantes este verano y muchas cosas nuevas que vamos a traer al podcast. Tenemos nuevas secciones, tenemos, por supuesto, nuevos invitados, evidentemente, porque si no serían podcast. ¿Qué cosas nuevas tenemos para esta nueva temporada, Yimar? Se vienen unos clips que vamos a hacer, o vídeos o mini vídeos, como lo queramos llamar, donde vamos a explicar temáticas específicas. Ya poco a poco les iremos contando cuáles. Habrá la pizarra donde explicaremos cuándo inviertes, qué números tienes que ver, cómo te afecta la fiscalidad y demás. Eso es una de las cosas. Luego tendremos invitados un poco saliéndonos de lo que siempre tocamos también, para que nos habéis pedido, y herramientas nuevas que os iremos diciendo. Todos los que estáis en el newsletter, y si no estáis debéis apuntaros a la newsletter, vais a tener herramientas nuevas que hemos estado este verano desarrollando de inversión para llevar el control de las finanzas. Como siempre digo, si no mides tus finanzas no vas a saber si vas bien o no, pues la vais a tener también ahí. Entonces os apuntáis a la newsletter y os van a llegar todas las herramientas totalmente gratis, no cobramos nada, y ya sabéis que los que estáis apuntados a la newsletter sois los primeros en enteraros de las cenas de inversores, que tuvimos también antes de verano una, hemos tenido varias. La herramienta de finanzas es la versión 2.0 del Excel que usamos, o sea que... El Excel maldito que usamos. Viene sí. el Excel que además, les contaremos algún día la historia del Excel. Además tiene inteligencia artificial también, o sea que, bueno, que ya os digo que ahí las vais a tener gratuitas, no cobramos nada, esto es por ayudaros, solo os tenéis que suscribir a la newsletter y lo tenéis. Y para empezar, en esta nueva temporada tenemos aquí una invitada que me hace ilusión, que se llama Alba Lambas. Hola, Alba. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Es un sitio muy especial porque, bueno, ya os conocía desde hace tiempo. A Rubén te seguía la pista y estar aquí en el podcast, la verdad es que me hace verdadera ilusión. Sí, porque Alba estaba en el famoso grupo de inversores de Madrid que teníamos, porque nos hemos formado al final con la misma persona, con Rubén Calvo, y después de... yo siempre lo que he dicho, ¿no? Lo que más aporta realmente esos cursos es la comunidad que hay detrás, y ahí pues conoces a mucha gente, igual que a Yimar, también la conocía de eso, o sea, que somos mucha gente que estamos ahí, que hablamos el mismo idioma, y me acuerdo pues eso, que alguna vez nos hemos visto allí. Y además, pues tenerte aquí por una cosa muy especial, que es que vienes a presentarnos tu libro que se llama Vendí mi casa para comprar mi jubilación. Correcto. Es que no lo leo desde aquí porque la letra de arriba es más pequeñita. Vendí mi casa para comprar mi jubilación. Sí, la verdad es que como yo digo que es mi segundo bebé, me hace mucha ilusión compartirlo porque nace de un sueño que yo tenía. Yo empecé a escribir el libro en realidad en el 2023, que es cuando me planteo realmente vender mi casa para emplear ese dinero y invertirlo de una forma más sabia, que me generara mayores rentabilidades o este ingreso recurrente que ahora he conseguido, ¿no? Pero antes de conseguirlo ya empecé a escribir el libro, porque dije, esto es mentalidad, sobre todo, que vosotros habláis mucho de mentalidad, es
planteármelo, objetivos, y como sé que lo voy a conseguir, quiero después contárselo al resto de la gente. Entonces ahí lo empecé a escribir. Empecé a escribir la parte de mentalidad, la parte de luego de paso a la acción vino después, pero ya el germen empezó ahí. Porque tú eres ingeniera. Yo soy ingeniera industrial, sí, y durante prácticamente toda mi vida he trabajado en empresas de ingeniería y construcción. He viajado muchísimo por el mundo, he estado en varios países viviendo, pues como expatriada, y me dedicaba a la construcción pues, de grandes plantas industriales. Y bueno, eso ha sido hasta que tuve un pequeño punto de inflexión de si esta era la única manera que tenía yo de conseguir dinero, digamos, de conseguir ingresos, que durante mucho tiempo esa fue mi mentalidad, ¿no? O sea, si quiero conseguir dinero, necesito trabajar o necesito ascender, eso es lo único que planteaba. Como dice Rubén, cambiar tiempo por dinero, ¿no? Totalmente, eso es lo que hacía y para mí era la única forma que había. O sea, si quería ganar más dinero era emplear más tiempo o salirme fuera expatriada y conseguir así mayores ingresos, que sí que los conseguía, es cierto, pero bueno, que no era la única forma. Eso es lo que me costó mucho aprender. Esa mentalidad de la que tú hablas, en la que muchos, hay algunos que nos damos cuenta y otros que no, de lo único finito que hay en este mundo es tu tiempo. Y al final lo que tú quieres es más dinero cuando lo que deberíamos querer es más tiempo. Porque Correcto. es lo único que no podemos recuperar. Dinero puedes hacer mucho, pero tiempo no. Y el cambiar, pues a ti te dicen el ejercicio de tú calcula cuánto ganas por hora y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones basadas en algo que es, si yo gano 20 euros a la hora, por ejemplo, por decir algo, y a mí me supone más cambiar esos 20 euros por irme al cine, ¿no? Eso es una hora de mi trabajo. Y dices, ¿me merece la pena una hora de mi trabajo por irme al cine? O cuando empiezas a poner, ¿no? Como nos comentaba Sergio Fernández, el coche. El coche a lo mejor, si ganas 10 euros la hora, la cuota del coche todos los meses te está suponiendo una semana de trabajo. Y hay gente que no se da cuenta, pero cuando te das cuenta de eso y tú te diste cuenta, haces ese cambio de chip, ¿no? Y de repente llegas a la inversión inmobiliaria. ¿Por qué la inversión inmobiliaria? Bueno, aquí hay un camino muy largo, ¿no? Como dices tú, el dinero no solo da que comprar esos bienes. Yo lo que explico en el libro es que nos da opciones, nos da libertad y nos da tiempo, que son cosas que no solo es que yo me quiera comprar una chaqueta más bonita, un bolso o un coche más grande. Es que realmente si tú tienes dinero tienes más opciones, porque puedes elegir desde la comida que eliges, que te compras en el supermercado, o cómo viajar, o te da tiempo, ¿no? Porque en vez de realizar tu propio trabajo, pues a lo mejor pues puedes plantearte contratar servicios como limpieza en tu casa o que te limpien el coche. Si no lo tienes que hacer tú, tienes que emplear ese tiempo. Entonces, con dinero se puede comprar tiempo y luego libertad, que estas dos cosas te dan también libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a la inversión inmobiliaria? Pues fue un proceso. Yo lo primero que hice un clic ahora iremos durante el podcast hablando de esto, ¿no? Pero tengo un momento de inflexión en el que digo, estoy empleando demasiado tiempo en un trabajo y no estoy cumpliendo o tengo muy lejos mis sueños vitales en ese momento, ¿no? O sea, sí, he cumplido con mis sueños laborales, que es verdad que yo durante muchos años pues quería estar en ingeniería, quería construir, quería viajar, todo eso lo cumplí, pero hay un momento en que me planteo, oye, ¿y mis sueños personales dónde están? No los estoy atendiendo. Entonces ahí me planteo primero el desarrollo personal y ahí digo, hay gente que gana dinero incluso mientras duerme, ¿cómo lo hace? Y ahí llego a ciertos cursos y llego a un curso de inversión inmobiliaria, que es con Rubén Calvo que hemos hablado, y ahí me doy cuenta que esto puede funcionar, ¿no? O sea, que ahí, oye, inviertes un dinero y te puede generar unos ingresos recurrentes sin tener que intercambiar tanto tiempo por conseguir esos ingresos. Entonces, ¿cómo llego? Pues con este curso y hago mi primera inversión, veo que funciona, digo, pues esto es maravilloso. O sea, después de todo, claro, esto vosotros habéis pasado por ello, hay muchos miedos, muchas barreras, muchas cosas que pasar, pero cuando lo consigues dices,
esto no me lo habían enseñado y esto funciona, esto funciona. Y tras la primera inversión, ahí es cuando digo, esto tengo que invertirle más tiempo a generar estos ingresos porque esto merece la pena. Y entonces tú decías que en el año 2023 habías empezado a escribir el libro. Correcto. ¿El curso lo hiciste antes, después, durante? Lo hice antes, el curso lo hice en el 2021, este curso, hice más cursos de desarrollo personal, también caso lo de Sergio Fernández, me he formado con Sergio Fernández tanto en desarrollo personal como en libertad financiera, y este curso de inversión en pisos baratos lo hice en el 2021 y es ese mismo año cuando hago mi primera inversión. Ahí, claro, ese tiempo, hago mi primera inversión en un primer piso por alquiler tradicional y veo que me genera estas rentas y dije, oye, esto está fantástico, vamos a seguir con ello. Y ya hasta el 2022, un año después, es cuando yo me sigo formando, sigo leyendo, hay muchos libros inspiradores y hay un momento en el que la cabeza me hace clic y es cuando decido, oye, yo tengo cierto patrimonio, hago el recuento de dónde está mi patrimonio y veo que donde está mi patrimonio realmente invertido, la gran parte es en mi vivienda habitual. Entonces, esa vivienda habitual, digo, tengo que hacer algo, porque la primera opción era, por supuesto, me voy a algo más pequeño y la alquilo, ¿no? Pero eso me daba un 3 o 4% de rentabilidad que digo, oye, en la primera vivienda, que es en el 2021, lo he hecho mucho mejor, he sacado un 8,5%, tengo que duplicar esto, tengo que hacerlo mejor. Entonces, es cuando me planteo realmente ese patrimonio que yo tengo, ¿qué puedo hacer con él? Vendo mi casa y lo invierto de otra forma. ¿Y tú tenías toda tu casa, o sea, tenías hipoteca sobre tu casa o la tenías toda pagada? ¿Cómo era? No, yo tenía hipoteca, pero aún así, después de evaluarlo, mi casa se había revalorizado y aunque me quitara la hipoteca me quedaban mis ahorros más una revalorización, aunque tuviera plusvalía y demás, aún así me interesaba porque ganaría un poco de dinero. Bueno, ganaba un cierto... sería como un flip, ¿no? Pero sobre mi propia casa. Lo que pasa es que yo no lo había comprado con esa intención. Lo que pasa es que, bueno, el cambio de mentalidad me hace ver que mi dinero está en otro sitio que no es donde más le puedo sacar partido. Entonces sí que tenía hipoteca. Pero porque hay mucha gente que no se lo plantea, ¿no? Pero realmente el mayor patrimonio donde invierten las familias españolas es en su casa. Totalmente. Ahí es donde está... El 90% de los ahorros de los españoles están en sus casas, los que tienen casa, evidentemente. Y hay algunos que tienen casa de hace 20 años. Claro, tú pones de 20 años, costaba X. Y ahora cuesta X más lo que sea. Sí. Quita la inflación. O 2X o 3X o lo que sea, efectivamente. Sí, pero empiezas a quitar inflación y tal, y aún así se ha revalorizado más que el dinero, ¿no? Y llega el momento de decir, ¿tiene sentido vender mi casa con todo lo que eso conlleva? Porque tu casa es tu casa, ¿no? Has crecido ahí, o bueno, no, tú no has crecido porque era tu casa de después, ¿no? Pero hay gente que dice, no, es que esta casa me la compré con la ilusión y no sé qué, y lo voy a vender para hacer inversiones. Claro, primero, te tienes que buscar otra casa. Correcto. Eso es lo primero. Lo segundo es, ahora tengo que poner esto que yo ya tenía casi pagado, lo voy a apostar, entre comillas. No es una apuesta, pero... O sea, que es una mentalidad, lo que tú has hecho, que hablamos con otras personas que también lo han hecho, es algo que no es normal para empezar a invertir. Tú habías empezado a invertir de otra forma, pero para ganar velocidad, ¿no? Pero hay mucha gente, este cambio, salirte de la caja, ¿no? Lo típico que te dicen, piensa fuera de la caja. Pues más fuera de la caja que decir, vendo mi casa y me compro otra cosa. Desde luego no es nada habitual. Yo cuando planteaba esta idea, la verdad es que me miraban un poco, pero ¿cómo vas a vender tu casa? Con lo que te ha costado, con el trabajo que llevas. Además era una casa, pues claro, que yo había hecho totalmente a mi medida. La reformé con una arquitecta que es amiga mía, le puse todo tipo de lujos. Todo estaba al detalle para que fuera mi vivienda fantástica y habitual durante muchos años. Pero este cambio de mentalidad, que por cierto me hizo clic cuando estaba leyendo uno de los libros de Robert Kiyosaki, que supongo que aquí entre el público, entre vuestros oyentes, pues lo lee todo el mundo, pues me hizo un clic de, oye, tienes que fijarte más en comprar activos y no pasivos. Y yo lo primero que pensaba es, ay, si volviera a empezar. ¿No? Y después otra vez. Efectivamente, si volviera a empezar. Y, oye, ¿qué me impide volver a empezar? Digo, si es que esto, lo único que tengo, entre comillas, es esta vivienda, que sí, que le he invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho amor.
Digo, pero es que esto me puede catapultar. No es fácil romper esas barreras mentales, pero también es verdad que mucha gente puede estar a un paso de esa tranquilidad financiera y no se da cuenta que lo tiene al alcance de la mano en algunos casos, ¿no? Y yo sí, efectivamente, como has dicho tú, pensé fuera de la caja y dije, a ver, ¿dónde tengo mi patrimonio? ¿Lo tengo aquí? ¿Lo tengo bien invertido? ¿Puedo volver a empezar? Esas son las preguntas que me planteé antes de dar el paso. Claro, tú decías que la vivienda es como el mayor patrimonio de los españoles, pero yo te diría españoles y no españoles, porque el valor sentimental y el valor que se da a la casa, yo creo que es internacional, o sea, no es solamente aquí. Y cuando tú vas a empezar a invertir, porque además que esto fue recién, o sea, digamos que esta experiencia tuya fue empezandito a invertir, ¿no? Sí. Uno se plantea cambiar de trabajo o te planteas ahorrar más o gastar menos, pero no te planteas voy a vender la casa. Entonces, exactamente, ¿cómo surgió esa idea más allá del libro, ¿no? Pero ¿qué es lo que te hizo a ti? El clic. El clic. Vale, lo que estabas comentando es totalmente así, de que la mayoría tenemos todo invertido en nuestra casa habitual, porque es, bueno, por lo menos era mi sueño, ¿no? Cuando era pequeño, o sea, te enseñan a que tienes que ahorrar pues para comprarte tu casa, que eso te da la estabilidad, que tengas un trabajo habitual que sea, pues, si puede ser en una gran empresa o si puede ser de funcionario algo estable, mucho mejor. Y luego te compras el coche. Eso es lo que nos han enseñado, eso es lo que tenemos, o por lo menos hablo de mi caso, ¿no? Es lo que yo tenía en la cabeza. Casi todos los españoles las casas han crecido así. Claro, pero entonces, fuera de España también, lo digo, porque ya saben que yo soy de Venezuela, he vivido en varios países y es así. O sea, es el sueño. Peso claro. importante o el patrimonio importante, lo que los padres quieren dejarle a sus hijos, sí. es un techo. Sí, es que la vivienda, hombre, es algo que todos necesitamos. Y vamos, y para mí durante muchos años fue un sueño. Cuando lo conseguí dije, wow, ¿no? Cuando lo conseguí, entre comillas, porque como digo, tengo hipoteca, yo siempre digo que la tenía a pachas con el banco, pero ¿cómo me hace clic? Pues eso, formándome dije, qué pena no haber empezado antes, ¿no? Tenía que haber empezado pues comprándome más activos. Yo ahora sin enseñar a los jóvenes, pues les diría, oye, tienes que centrarte en conseguir estos activos, en conseguir ingresos recurrentes. Eso tiene que ser tu centro. Y ese no era a mi momento, pero ya te digo, lo que empecé a hacer es cómo consigo más dinero. Lo primero que me planteo en realidad es ser emprendedora. Yo leyendo, he escuchado un montón de podcasts, un montón de historias, la gente es emprendedora y gana más dinero, fantástico. Yo me lo planteo y todas las ideas que se me ocurren, la verdad es que era para invertir muchísimo más tiempo, que era lo que no quería. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no me aseguraba yo que me fueran a dar mayores ingresos. Yo tenía también por desconocimiento. Hay mucha gente que empieza. Yo no quiero decir, oye, que esto no es para todo el mundo, ni mucho menos. Hay gente que es súper emprendedora desde joven. No era mi caso. O sea, yo me veía que ahí iba a ser, que no iba a ser lo que yo quería. Pero seguí investigando y dije, oye, igual que hay gente que consigue ingresos recurrentes, incluso consigue dinero mientras duerme, ¿por qué yo? ¿Qué información hay allí que yo no tengo? ¿Qué saben ellos que yo no sé? Eso es. ¿Qué saben ellos que yo no sé? ¿Cómo empiezo? Y ahí es cuando empezó la inversión inmobiliaria, que yo inicialmente pensaba que era muy diferente, que necesitabas unos grandes patrimonios, que solo era para gente muy rica, para gente multimillonaria, que hubieras heredado una fortuna. Eso era mi idea. Hasta que me empecé a formar de verdad y dije, oye, que a lo mejor si lo haces bien las cosas no necesitas tanto. Yo eso fue, haciendo el curso con Rubén Calvo, fue el que me abrió a mí los ojos a ese tipo de inversión en el que dices, es que, claro, viviendo en Madrid, que tú también eres de aquí de Madrid, sí. Claro, tú ves a tu alrededor los pisos en Madrid, y estamos hablando del 2020, sí. que estaban baratos, entre comillas, comparado con ahora, 2025, ¿no? Sí. Pero aún así tú los veías, y yo, por ejemplo, en el chalet que yo me había comprado donde yo vivía eran 200.000 euros, pero es que te ibas 10 kilómetros más para allá y las casas eran ya 300.000 casas de 3 habitaciones. Claro, tú dices, ¿yo cuánto dinero necesito para esto? Pero yo... Y es una de las cosas que más le agradezco a ese curso, es abrirme los ojos y decir, pero es que hay pisos de 40, 50 y 60.000 euros, que era algo... Y impensable. Yo todavía... Claro, pero yo hay todavía con gente que hablo, que le digo que hay pisos de 50.000 euros en España y me miran como si estuviese loco. Porque viven en Madrid, donde tenemos una burbuja de precios, todo es carísimo, no hay nada de menos de 100.000 euros, ni siquiera en Torremocha, el campo, ahí en un pueblo perdido de Madrid, todo cuesta eso. Y cuando sales de tu zona, empiezas a ver eso. Y yo lo primero que hice, el primer día me acuerdo que después de tener la clase con Rubén Calvo, lo que te decía era, busca
en zonas de esto, filtra por zonas. Y claro, yo filtraba por zonas, evidentemente en Madrid no había nada, pero había en Alicante que yo era algo que conocía y decía, oye, Alicante no es... O sea, no estoy en medio de, con todos mis respetos, Albacete. O sea, no estoy en medio de un pueblo perdido. No, es que Alicante es una provincia y es una provincia grande. Y yo veía precios de 50, 45, 60 y yo decía... Oye, pues aquí hay. Esto, claro, y ahí es donde te cambia, ¿no? Eso me cambió a mí totalmente la forma de ver la inversión y decir, bueno, sobre 60, si el banco me da un 80, ya las cosas es, tú pones 12 más impuestos, más si tienes que hacer reforma y ya son 20.000 euros. No tienes que empezar con 100.000, o sea, 20.000 euros es se más pueden fácil de ahorrar. ahorrar, sí, que 100.000. No es fácil, pero se pueden ahorrar 20.000 mejor que 80 o 90.000. Pues a mí me pasó un poco más avanzado, porque yo hice el curso con Rubén en el 2020. Yo aquí había visto un piso en Valdemoro, porque a mí Valdemoro me gusta mucho, y Rubén me lo tumbó, porque en la tutoría 1-1 me dijo, lo primero que yo digo es entre la planta 1 y la 3, este es un cuarto. Había que hacerle una reforma, pero ese piso en Valdemoro en el 2020 o 2021 estaba en 75.000. Hoy por hoy impensable, ¿no? Bueno, y ya yo tenía la financiación al 100% y yo dije, bueno, Rubén me dijo que no, y me retiro de la oferta y pasó un año más y yo tenía el dinero ahorrado y yo decía, con esto no voy a comprar nada en Madrid. Y viene y se gira un compañero, porque claro, yo escuchaba Elche, yo escuchaba en el curso, para mí no significaba nada. O sea, primero que todo, no es que yo soy de Madrid, es que yo no soy de aquí. Entonces, yo lo que conozco es Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Y yo, Elche, bueno. Y yo escuchaba y, no, me compré un piso 30.000 euros. Y tú lo escuchas, pero no te lo crees, ¿no? Y menos el que es extranjero aún, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo escuchaba y me dice un compañero, me dice, pero Gimar, no compres en Madrid. Y yo, ¿cómo no voy a comprar en Madrid? Me dice, no, mira, ella tiene, Mar Álvarez, que estuvo aquí en el podcast, ella tiene pisos en Elche. Y yo, pero Elche, me dice, sí, Gimar. Y ahí fue que mi primer piso me lo compré en Elche sin saber ni qué era Elche. O sea, yo la primera vez Ni el mapa donde estaba. es que yo ni No siquiera sabía dónde estaba. O sea, de verdad, yo fui, Elche, tú coges el tren y te bajas en Alicante y ahí te recoge la chica que te va a llevar. Y yo, ok, y yo me monté en mi tren y fui a Alicante y ahí me recogieron. Entonces, romper esa barrera de la gran ciudad o de los lugares conocidos es la primera barrera que es súper difícil de romper, pero que cuando la rompes se te abre un mundo de posibilidades. Totalmente. Yo para la primera barrera quizá, que fue en la primera clase, no fui ni más allá, sino no inviertas en el centro, vete a la periferia. Esa fue como, claro, yo pensaba que los pisos más rentables iban a ser, en mi cabeza, ¿no? Tengo que comprar en el centro, que es lo que se alquila. Eso fue la primera que yo rompí. Y no, es que en la periferia también se alquila. Yo ni siquiera me fui para las primeras inversiones a otras ciudades. Yo encontré en Madrid, aunque no en la comunidad, no en el centro, obviamente. Pero mi primera inversión, por ejemplo, fue en Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares, pues sí, lo conocía, era una ciudad grande, pero no se me había planteado comprarme allí un piso. Pero cuando vi que los números salían, dije, oye, pues igual hay que plantearse Alcalá de Henares. Y fue esa primera, ¿no?, barrera de muévete, te tienes que mover. Y en el centro no son los más rentables. De hecho, cuando hacemos las calculadoras nos damos cuenta que en el centro precisamente no está la rentabilidad. Te tienes que ir fuera, incluso o si tienes menos ahorro, pues irte más afuera todavía. El caso es moverse, hay que moverse. Y eso es lo que no es intuitivo. No es intuitivo moverte. Lo intuitivo es, me quedo en el barrio que conozco porque yo sé que aquí... Hace 10 años me quedo en la zona que conozco y realmente la clave está en irse. O sea, eso por una parte. Pero la gente que nos escucha, mucha gente que nos escucha aún, o yo no sé si llegan directo a Shorts o llegan, pero nos dicen como que si fuese fácil comprar pisos. Claro, y es que no es una cosa de nosotros tres, ¿no? Es que es una creencia instaurada que es difícil comprar pisos.
O sea, Bueno, a ver, eso es. O sea, fácil no es, yo no lo veo fácil, pero creo que es posible, creo que es factible hacerlo. Necesitas una formación, necesitas un acompañamiento, pero desde luego, igual que nosotros lo hemos conseguido y otros muchos inversores, se puede hacer. Incluso a día de hoy, que están los precios por las nubes, quizá están los precios por las nubes aquí, pero igual que aquí en otros sitios, también los alquileres han subido. Entonces, sí, lo que a mí me gustaría trasladar es que es posible, que es factible. Lo que pasa es que tienes que tener ciertas claves, eso sí. Hay que formarse, y tú lo dices bien, porque mucha gente al final dice, yo he hablado con gente y me dice, ¿y para qué haces un curso para comprar pisos? Y comprar pisos, bueno, es que no es comprar un piso y ya está. Yo siempre lo digo, lo más importante en una inversión inmobiliaria no es que te salga bien, sino que no te salga mal. Porque que te salga poco rentable, bueno, pero como te salga mal, es mucho dinero lo que hundes en una inversión. Entonces es más fácil, o sea, es más importante no equivocarte que tener el mejor activo que haya. Totalmente. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo aprendí muchas cosas en la formación. A mí, en la primera clase que hice, ya había pagado el curso. Y es eso, mucha gente me dice lo mismo que tú. Oye, ¿para qué? Si esto es fácil. A ver, tú puedes ir y comprar, hacer un proceso de una compraventa, eso es fácil. Sacar un activo que te rente y que sea, no solo que sea rentable, que no tenga problemas, como tú dices, eso sí es lo más importante. Porque una mala inversión no solo te puede estropear tu patrimonio, sino que te puede quitar las ganas de volver a invertir. Si has hecho una mala inversión primera, muy probablemente te quite de, uy, esto es muy complicado, esto sale mal, esto tal. Yo creo que tienes que tener las herramientas y eso te lo puede enseñar gente que ya ha pasado por ello y que ha cometido errores y que te puede decir de sus errores. yo cometí errores, 2 errores, en 2 pisos distintos. Pero yo sabía que es como cuando tú haces algo que sabes que está mal, pero sabes que por ahí es. Porque mi primer error fue un error que me duró 10 años además. O sea, que no fue un error de un día para otro. Y el segundo error, como que resolví un poquito de lo que sabía, de lo que era consciente que había estado mal en el piso anterior, pero yo no era consciente de todo lo que estaba mal, porque a veces tú te das cuenta de una sola cosa. Resulta que cuando tienes conocimiento te das cuenta que es que había más de una cosa que no estaba bien. Yo creo que los cursos sirven para ayudarte a escoger, para enseñarte a escoger, más que y para darte parámetros claros, que era lo que yo no tuve cuando hice mis 2 primeras inversiones, que las 2 salieron mal. Claro, y para darte seguridad también, ¿no? Si sabes que estos parámetros están bien y que tú te has ceñido a esto y esto, ABC, pues dices, aquí poco me voy a equivocar, porque he seguido los parámetros que ya me han dicho que esto funciona. Pues entonces a por ello, vas adelante Y aún así nadie te garantiza que vaya a funcionar. O sea, eso es. Lo que te garantizan es que es más difícil que no funcione, pero que funcione una inversión luego depende de muchos factores, porque tú puedes haberlo hecho todo muy bien y de repente, pues yo qué sé, viene pues como una dana, ¿no? Que veíamos ahí, te viene una dana y eso, ¿quién se lo espera? Nadie, ¿no? Nadie. Y la inversión se te va, pero al menos tú has tenido en cuenta lo que tú puedes tener en tu mano, que es, ¿qué cosas, no? Pues lo que siempre te dicen. Primero, pues la comunidad, hablar con los vecinos, ver que el barrio que sea bueno, porque mucha gente, yo me acuerdo la primera vez que fui a comprar en Alicante, yo me cogí una semana de vacaciones y me fui allí a visitarme 40 pisos en una semana. Y yo entraba en las inmobiliarias, yo ya había llamado a algunas inmobiliarias y llevaba citas ya hechas, previas. pero algunas veces, pues según iban dando hacia otra inmobiliaria, decía, uy, esta no la he visitado. Y entraba con ellos, ¿no? Y yo decía, pues estoy buscando esto hasta tal precio y no sé qué. Y me decía, uy, mira, tengo esto aquí en Virgen del Remedio. Y digo, no. Digo, eso que me estás contando, digo, yo sé lo que es. Digo, ahí yo no quiero nada, porque tú has hecho tu estudio y sabes que esa zona no es buena. O me decían, esto está en esta zona. Y yo decía, no, esta zona no. Pero si no, tú ves un precio y dices, uy, 25.000 euros, qué barato. Te vas ahí y luego te metes en una comunidad que nadie paga la comunidad, que hay derramas o que tienes un narcopiso al lado. Sí, que ¿qué estás haces con eso? comprando problemas. Hay que tener mucho cuidado, efectivamente. Eso que dices de la Dana me recuerda que, claro, mi primer piso fue en Puerto Rico y cuando tú vives en lugares que son difíciles naturalmente, desarrollas un conocimiento que no te das cuenta que te ayuda en el resto de los contextos. Y es que una de las cosas que se tienen en cuenta para comprar un piso en Puerto Rico es a los huracanes.
porque en Puerto Rico hay huracanes. Bueno, no siempre, pero por lo menos tormentas tropicales hay. Y factores como dónde está ubicado el piso, por ejemplo, que tú sabes que son zonas de inundación, por ejemplo, y sabes que tienes que tomar en cuenta, o sea, saber qué tipo de zona está, y si son zonas de inundación, nunca comprar, no solo bajo, sino nunca comprar en la parte baja de esa zona, sino siempre irte a zonas altas. Forma parte de ese conocimiento que te da la experiencia, pero que es insuficiente para, digamos que tomar en cuenta todos los factores que hay. ¿Qué factores tomaste tú en cuenta para comprar tus pisos una vez que vendiste tu casa? Una vez que vendí mi casa, vale. Pues mira, yo lo primero que me fijé era que fueran ciudades que tuvieran una cierta población, pues que fueran de más de 50, 60.000 habitantes para que tuvieran rotación, que no tuvieran mucha delincuencia, que fueran barrios trabajadores, humildes, donde la gente pues alquilase, que hubiera demanda, que fueran ciudades en crecimiento. Hay ciertos parámetros que yo cogí y también justo después de vender, luego ya me fui más lejos, pero es verdad que justo después de vender lo que yo quise era que no estuviera demasiado lejos de donde yo vivía. Yo vivía en Madrid y dije, bueno, pues la primera, o la segunda, porque en este caso era la segunda inversión, quiero que esté no muy lejos para no tenerme que trasladar tanto. Quiero algo... Entonces me fui a la zona sur de Madrid, que yo conocía bastante bien, porque yo me he criado en Leganés, entonces estuve buscando por esa zona, Leganés, Getafe, Móstoles, por todos estos pueblos del sur. Finalmente me centré en Móstoles, que es una de las ciudades más grandes de Madrid, y vi que había mucha necesidad de viviendas. Entonces, esta segunda inversión lo que hice o me centré fue en buscar por esa zona y hice una inversión en alquiler habitacional, que era lo que más creo que ahora en estas ciudades tensionadas hace falta como algo más económico para gente, no solo que... Bueno, hay gente que está de paso, hay trabajadores que vienen por una temporada, hay muchos casos diferentes, ¿no? Hay gente pues, que se ha divorciado y que necesita algo temporal hasta que encuentre otra cosa. Entonces, con los alquileres tan altos, digamos que esto es una solución habitacional que es más económica y que puede acceder más gente y que ahora mismo en este tipo de ciudades pues funciona. Entonces, parámetros, pues eso, ciudades más o menos grandes, trabajadoras, que no tengan mucha delincuencia y en mi caso añadí que no estuviera muy lejos. Y en esta parte de... Porque, bueno, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada que tenemos del podcast, nos vamos a centrar mucho en la parte de fiscalidad. Claro, a nivel fiscal, todos sabemos que tú, ingeniera, ganarías un sueldo interesante. Claro, fiscalmente quizás el alquiler habitacional no era tan bueno, porque si no es vivienda habitual, no tienes deducciones por vivienda habitual, y si estás en un tramo alto de IRPF, ¿estas cosas las sabías o te pasa como a la mayoría que las aprendes cuando el primer año te llega la renta y te dicen, ¿sabes que no puedes aplicar todo esto? El tema de la fiscalidad, yo personalmente y también recomiendo mucho que cuenten con un buen asesor en fiscalidad. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, yo tengo un asesor de fiscalidad que me ayuda y me apoya porque para mí me queda un poco grande, digamos. O sea, sé lo básico que tengo que saber, pero desde luego él es el que me ayuda. Así que sí, son cosas que vas aprendiendo, pero sobre todo cuando tengo alguna duda le pregunto al asesor y me resuelve. Y aún así, bueno, en este caso pues funciona bastante bien. Y si nos puedes comentar, o sea, tú vendes tu casa, me imagino que te mudas a lo que sea, compras viviendas, ¿inviertes en algo más que no sea viviendas? Tengo bastante diversificado. O sea, mi base es el que me genera ingresos recurrentes, son las viviendas, que es por eso hablo sobre todo en el libro de esa parte, pero luego tengo otras muchas cosas típicas, fondos de inversión, algo de acciones, un poco de todo, sí, tengo más inversiones, diversifico. ¿Y todo de tu casa? ¿De la venta de tu casa? Todo, bueno, tenía unos ahorros de antes, pero sobre todo de la venta de mi casa. Claro, yo la primera inversión la hago con ahorros propios y después con la venta de mi casa sí que me planifico para diversificar. Como te digo, la mayor parte va a ir destinada a las viviendas y luego diversifico para no poner todo en el mismo sitio, pero sí. Y esa diversificación es parte, o sea, tú cuando ya te das cuenta, ok, tengo que vender la casa, estoy básicamente sentada sobre mi patrimonio,
tengo que ponerlo a funcionar. Correcto. ¿Tú te planificas antes o cuando vendes la casa y digo, ok, aquí tengo esto, ¿qué hago ahora? No, desde luego. Yo creo que la planificación es fundamental y tener unos objetivos, eso lo explico muy bien en el libro, porque el tener objetivos y escribirlos y compartirlos no solo te da foco, o sea, te da mucho foco y te lleva como un plan de ruta. Entonces, sí, yo antes de vender, claro, no es que venda, no, porque esto está mal invertido, no, yo tengo un foco. Yo digo, oye, a las malas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Digo, yo tengo este dinero, tengo una primera inversión que me ha salido así, ¿qué necesitaría para replicar esta inversión, digamos, 5 veces? ¿Podría hacerlo esto? Sí, con este dinero podría hacerlo. Pero a partir de ahí, digo, pues este es el peor escenario. ¿Cómo puedo mejorar esta rentabilidad? Bueno, pues esta rentabilidad, aparte del tradicional, que es lo primero que tengo y lo que puedo replicar porque ya lo sé hacer, pues puedo ir a habitacional o puedo ir a turístico. Entonces, sí, yo lo planifico, tengo mis objetivos, pero ojo, también lo que explico es, una vez que vas aprendiendo y vas evolucionando, te vienen nuevas cosas y tienes que replanificar, pero no pasa nada. O sea, tú partes con un plan de base, quiero esto, y luego ya, oye, pero esto es interesante. Yo al principio no me había planteado tener turístico, pero me surgió una oportunidad y vi que era interesante y dije, pues a lo mejor tengo que cambiar. ¿Por qué voy a invertir todo en tradicional o en habitacional, que era mi segunda inversión? Si esto es una oportunidad que me ha salido y puedo tal, pues sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo tenía planificado, sí, pero fui cambiando. Según iba aprendiendo cosas, iba replanificando. Y en cuanto a los hábitos nuevos, ¿cómo incorporas esos hábitos? Porque al final, a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, tú creas tus hábitos y tus hábitos crean en lo que te conviertes. O sea, si tú quieres ser, esto lo pongo yo muchas veces de ejemplos, o sea, si yo quiero estar en forma, eso no vale nada. Ahora, si yo entreno todos los días y como bien, esos hábitos son los que me van a hacer estar en forma. Entonces, si yo quiero invertir y quiero tener a no sé qué, dentro de 3 años, X patrimonio, ¿qué hábitos empezaste tú a meter financieramente hablando? Luego ya sí que entramos un poco más en otro tipo de cosas, pero financieramente hablando, ¿qué hacías tú para poder llegar a esos objetivos? Pues es muy buena pregunta, porque la verdad es que la gente que se piensa que hemos invertido, pues es, venga, invierto y ya está. Y no, hay una serie de sacrificio y esfuerzo y tener mucha tenacidad para llegar sobre todo a tu primera inversión. Creo que es la parte más difícil, ¿no? Esa primera inversión. Entonces, los hábitos que yo adquirí, lo que tú dices, para que una habilidad sea tuya y sea cada vez más fuerte, la tienes que practicar prácticamente todos los días. Entonces, yo empecé, digo, oye, pues necesito encontrar oportunidades. ¿Cómo empieza todo el mundo? Buscando en portales inmobiliarios. Ahí empecé yo. Entonces, me ponía unas ciertas franjas de horarios, tanto por la mañana como por la noche y algún rato a mediodía en mis horas libres, para ver portales inmobiliarios y para llamar. O sea, lo primero que necesitaba era ver zonas. Entonces, por la mañana según me despertaba, como 15 o 20 minutos los dedicaba a visitar portales. Apuntaba lo que estaba, lo que veía interesante, etcétera. A mediodía, después de comer, lo mismo. Me dedicaba a llamar a algunas inmobiliarias, a ver si había oportunidades, etcétera. Y luego por la tarde, lo mismo. Una vez que ya tenía más o menos las zonas donde quería ir, empecé a visitar. Entonces, todos tenemos todo el día ocupado. Creo que eso es algo que tendemos a hacer, ocupar todo nuestro día. Si quieres meter una actividad nueva, tienes que hacer sitio a esa actividad. Entonces, yo, por ejemplo, entrenaba muchísimo. Entrenaba, salía con los amigos, tal, y metí la actividad de invertir. Entonces, tenía que hacerle hueco. Tenía que eliminar cosas, no se puede todo. Entonces tienes que priorizar, que muchas veces lo decimos, si no tienes tiempo es porque no le das prioridad en tu vida. Entonces, si quieres conseguir una inversión, tienes que hacerle tiempo. ¿Cómo lo hice yo? Pues sacrificando otras cosas. Oye, voy a visitar 3 veces por semana. Bueno, pues 3 tardes por lo menos por semana o 2 tardes y un sábado tengo que dedicarle este tiempo a hacer visitas sí o sí. Entonces me planificaba para esas tardes. Claro, esto también luego, oye, te surge algo que está muy bien, tienes que replanificarte e irte a verla en ese momento. Pero como hábito, todas las mañanas visitar portales inmobiliarios, a mediodía intentar llamar y por las tardes, 2 o 3 tardes a la semana, ir a visitar. Esos fueron mis primeros hábitos y como digo, hay que hacerle sitio, sobre todo si quieres. Lo que pasa es verdad que mucha gente se cansa enseguida, se cansa de, oye, no he encontrado nada.
Es que aquí en Idealista pues no hay nada y ya me rindo y ya no hago nada más. No, esa es, pues no, la gente que invierte lo sabe. Yo lo que digo a la gente que me pregunta y demás es, esto es como un segundo trabajo. O sea, no te lo puedes plantear como que es algo, no, voy a invertir, compro un piso y ya está. No, esto es como un segundo trabajo. Y hay que... No, porque si lo haces bien, va a ser tu principal trabajo. Sí, si lo haces bien, la teoría es que puede llegar a ser tu principal trabajo, como, bueno, como es mi caso ahora mismo, ¿no? Pero efectivamente, no es algo a la ligera, no es el tiempo que me sobre. No, es que tiene que ser, si esto tiene que ser tu prioridad. Le tienes que poner tú el tiempo que quieres dedicarle. Y en términos de ahorros, ¿ya tú venías, digamos que ya tú tenías esa área cubierta, bien cubierta, o también tuviste que hacer alguna modificación dentro de tus hábitos De ahorro. de ahorro? A ver, yo, como comentaba, estuve trabajando fuera y principalmente era pues para ganar más dinero, para tener más ahorros. Entonces, yo sí que he sido una persona ahorradora, pues porque veía, desde que me fui fuera a trabajar, veía lo que costaba todo, lo que costaba la vivienda, lo que costaba un coche, lo que costaba la vida en general. Entonces, yo he sido una persona ahorradora. Pero es verdad que conforme me iba formando, iba fijándome más en ciertas cosas. Hábitos de ahorro, pues a lo mejor esos microgastos que descontamos, ¿no? Que damos como ese café, ese comer fuera, esas cañas todos los días. Pues claro, cuando me empiezo a focalizar en la inversión inmobiliaria, sé que tengo que aumentar mi ahorro. Entonces ahí sí que empiezo a darle más importancia a tener un pequeño presupuesto, oye, pues a lo mejor ahora mismo no necesito renovar el coche o no necesito ciertos lujos y porque quiero ahora mismo crecer en la parte inmobiliaria. El resto ya vendrá. Hay una frase que dice que me encanta, que es como haz ahora lo difícil para vivir después de forma más fácil, o vive ahora fácil y después vivirás más difícil. Entonces yo creo que para mí fue empezar a ahorrar ahora, cambiar esos hábitos, sí, como digo, pequeños gastos, pensarme las cosas. En el libro hablo mucho de hábitos de ahorro, porque a mí me han funcionado. Date 24 horas entre algo que quieras comprar hasta que lo compres, porque hay muchas compras impulsivas y quizá no... Yo soy súper impulsivo. Yo si quiero algo a comprar. Y comprar, eso es, sí. Pero así es la mayoría de la población. Yo era así. Yo tenía aplicaciones en el móvil de comprar ropa. Y lo malo es que salen tantas ofertas, hay tantos inputs, tantos impactos, que al final terminas comprando cosas que no necesitas. Y yo dije, no, fuera aplicaciones de móvil. Ni móvil ni nada. Cuando algo lo necesite de verdad, irá por lo que necesito. Si necesito una chaqueta porque se me ha roto o porque la necesito, pues voy a comprar eso y ya está. Eso fue un hábito también. Eliminar todas las input que me llegaban de compra, o visitar, o dejarme llevar por la moda, porque, oye, se han puesto de moda estas zapatillas, y la gente va y se las compra todos. Pues no, pues a lo mejor no las necesito, porque yo tengo zapatillas suficientes, no necesito más ahora mismo. Y ahora quiero ponerle foco, eso es, en el ahorro para ver cómo consigo mi siguiente inversión. Lo que quiero una es... frase de todo lo que estás diciendo de me quito esto, me quito lo otro, me quito tal. Una frase que me encanta es que dice, todo el mundo quiere lo que tienes, pero no está dispuesto a renunciar a lo que tú has renunciado. Es decir, todo el mundo quiere tener tus inversiones, quiere tener, como me dice a mí, no, claro, es que tú como ahora no trabajas, pues te vas 2 meses de vacaciones, de julio a agosto de vacaciones. Ya. Vale. ¿Quieres estar aquí? Pues tienes que hacer todo esto. Y cuando dices todo lo que tú has hecho, dicen, no, claro, es que no me voy a quitar de salir a comer todos los fines de semana. No me voy a quedar sin tardes porque estoy haciendo no sé qué. No voy a hacer... Y dices, bueno, pues entonces, ¿lo quieres o no lo quieres? Sí, pero no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, entonces no lo quieres tanto, como dices tú, ¿no? Si tú no estás dispuesto a estar 15 minutos por la mañana viendo portales y yendo a visitar, luego no te quejes de que no encuentras oportunidades, porque todo el mundo, y yo estoy incluido en ese todo el mundo, hemos estado diciendo, es que no encuentro nada. Claro, no encuentras nada 1, 2, 3 días, pero todos los días al final algo encuentras. Efectivamente. Y además, no solo eso, sino que empiezas a llamar a inmobiliarias y se acuerdan de ti. Porque a mí me pasa muchas veces que me llama alguien, oye, que mira que tengo esto, de repente, y te dan una oportunidad que tú dices, si yo no hubiese sido tan pesado con estos, nadie me habría llamado. Y a lo mejor es una inversión súper buena y te la dan a ti simplemente porque se han acordado. Y la única forma de que se acuerde la gente de ti es siendo muy pesado. Siendo visitando. Eso yo lo digo mucho. Digo, seguramente cuando me preguntan, digo, la inversión que tú vayas a comprar no esté ahora mismo en un portal inmobiliario. Seguramente no, porque si fuera tan buena, alguien ya se la ha llevado. Lo que vas a conseguir
es algo que te va a ofrecer tu red de contactos. Pero para hacer red de contactos necesitas visitar, necesitas ese hábito de ir a hablar con la gente, de decir, oye, estoy buscando esto, y de repetirlo tantas veces que al final, como dices tú, por aburrimiento te conocen. O sea, yo mi primera inversión, yo ya estaba desesperada, digo, no sé si lo voy a conseguir o tal, pero ya me conocían, me llamaban por el nombre. Entonces hubo un momento que cuando salió lo que yo quería, a la primera que me llamaron fue a mí. Entonces yo fui a verlo antes de que estuviera publicado. Porque, oye, va a salir algo, digo, oye, no lo publiques porque voy allí y voy a estar a mediodía. O sea, me llamaron por la mañana, mi hora de comer era de 1 a 2, pues me escapé a la 1 pitando, a la 1:30 estaba allí, vi y dije, me interesa, lo quiero. Y esa misma tarde hice la reserva, pero eso sí que es importante, que tú, y ese esfuerzo que has hablado. O sea, esto de tener inversiones no es algo que surja de la noche a la mañana, ni es algo en teoría fácil. ¿Es algo asequible? Sí, se puede hacer, pero necesitas un trabajo, yo lo llamo como un trabajo todos los días, necesitas ese esfuerzo. Eso que tú dices me recuerda a lo que me pasó con el último piso, porque efectivamente yo había estado viendo otros pisos de banco con esta empresa y meses antes yo había visto el piso que posteriormente me quedé. Cuando yo lo vi, me dijeron, apenas está saliendo ahora al mercado, no creo que le vayan a bajar precio. Eso fue, imagínate, como un agosto. Bueno, llega octubre, noviembre. Yo en ese camino había hecho ya una oferta para otro y conocí a esta agencia. Y ellos me rechazaron la oferta y entonces ellos me dijeron, me acaba de entrar un piso que yo creo que es el que te puede interesar. Lo fuimos a ver de noche con lámpara y yo dije, pero yo aquí he estado. Pues resulta que era el mismo piso que yo había visto meses atrás, que no se había vendido, que lo había visto con otra agencia que más nunca me llamó. Y ellos, porque además con ellos fue súper gracioso porque yo les hice un informe, claro, era un piso de banco, y entonces yo me fui a la casa, pedí presupuesto para negociar el precio, ¿no? Y le hice un informe. Y la chica quedó tan impresionada con el informe, dijo, estos informes son mejores que los míos. y se quedó conmigo. Y cuando le entró ese piso, yo dije, pero a mí esto me suena, pero yo aquí he estado. Y además la cocina que tenía unos colorinches, yo dije, esta cocina yo la vi. Pero me dijeron, tenemos que verlo ya y pensamos en ti. Y dije, sí, me lo quedo. Claro. Hicimos la oferta. Entonces, eso pasa. O sea, no es solamente que tú puedas encontrarlo, sino que las ofertas llegan a ti por otros pisos, por la gente que conoces, por el interés que ven. Porque yo creo que eso es muy importante también para las agencias inmobiliarias. Yo en los últimos 5 pisos que he comprado no han estado publicados y me han llamado directamente a mí y me los han ofrecido a mí porque saben que yo los quería. Me llaman, Rubén, tengo un piso de una herencia aquí de no sé qué. Rubén, me acaba de entrar un piso que acabo de hacer las fotos. Mira, Rubén, que me he enterado que no sé quién de aquí, que se ha muerto no sé quién y lo van a vender. Claro. ¿Por qué? Porque te conocen y saben. Pero si no te conocen, pues te lo dan a otro. Claro. Y mucha gente, hay veces que no lo hace, no va a visitarlos porque dice, es que no me gusta, no lo quiero visitar. Bueno, ve y empieza a hablar porque hay cosas que no tienen publicadas, que son las cosas buenas, o cosas que todavía no pueden publicar por X, Y, Z, no, es que todavía no podemos publicarlo porque están arreglando unos papeles de no sé qué, o están haciendo un no sé qué. Y en esta de la herencia, por ejemplo, yo dije, no, es que claro, no estaba ni publicado. Dice, no, pero es que esta herencia va para largo. Y dije, bueno, me da igual. O sea, me da igual. ¿Cuánto le ponemos a ras? ¿1 año? Pues 1 año. Y pusimos a ras a 1 año. Dije, yo no tengo prisa, pero es que este piso lo quiero para mí. Porque era un piso muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas tienes que hacer tu red, que trabajan por ti, inviertes en esa red. Es fundamental hacer esa red de contactos, pero para ello efectivamente hay que trabajarlo y hay que esforzarse y hay que ir todos los días, bueno, no todos los días, pero sí. Pero bueno, que hay que estar ahí. No es como mirarlo desde el sofá de tu casa, por decirlo de alguna forma, sino que tienes que ir a hablar y tienes que decir lo que tú quieres, lo que buscas y un contacto te lleva a otro, porque a eso es interesante. O sea, a mí, por ejemplo, con el primer piso, oye, ¿cómo has conseguido esta empresa de reformas? Pues mira, pues porque conocí a otro inversor y este inversor trabajaba con no sé quién y esta homestayer me presentó a estos y al final vas conociendo a gente y tu red se va ampliando y es verdad que eso es lo que te da al final. Yo como hábitos, entonces escucho 2 cosas. Una es la acción, salir y hacer lo que hay que hacer. Puede que en ese hacer no consigas lo que estás buscando ese día que tú sales, pero vas a conseguir
alguien que te va a llevar eventualmente a lo que estás buscando. Y 2, lo que escucho de tu historia también es priorizar. Ujú. O sea, tienes que priorizar qué es lo que quieres lograr. Porque cuando le encuentras un espacio a la actividad de buscar, a la actividad de visitar o a la actividad de ahorrar para conseguir, esos son acciones, pero yo creo que lo que está por detrás de todo eso es darle la prioridad de lo que quieres lograr. Eso es, para mí decir que no tienes tiempo es decir que no es prioritario en tu vida. O sea, si le das más tiempo, pues obviamente a ir al gimnasio o salir con los amigos, que también es importante, yo no digo que no lo sea, lo es, pero si tú tienes otros objetivos, le tienes que priorizar, tienes que generar esos espacios que en tu agenda no estaban antes, los tienes que crear de la nada para darle espacio y para hacerte crecer a ti. Yo iba a decir, ahora, que esto es una cosa que nos contó Andrea Redondo en la entrevista, que puedes ser libre financieramente en un porcentaje, y ahora tú eres libre financieramente en un porcentaje porque tienes una niña pequeña y, claro, has decidido, pues, no sé si un tiempo sabático o reducir jornada. Bueno, pero el caso es que no trabajas tanto como antes, pero a la vez también estás ya pensando en tus próximas inversiones, ¿no? ¿Cómo se combina el trabajo a tiempo completo, porque ese sí que no tiene ese ahí, prioridad número 1, la niña, con buscar seguir creciendo a nivel de inversiones y demás? Pues mira, ahí has dicho varias cosas clave. Primero es mi objetivo de hacer todos estos, que lo cuento también en el libro, o sea, la historia, luego si no hablamos un poco más de ello. El objetivo era generar ingresos recurrentes porque me planteaba la maternidad en su momento soltera y necesitaba generar ingresos de otra forma. Al final no he sido madre soltera, pero bueno, digamos que me ha dado mucha más libertad. Mi objetivo primero era generar unos ingresos recurrentes. Cuando vendo la casa es generarme prácticamente lo mismo que yo gano con mi sueldo de ingeniera. Y eso es mi segundo objetivo que también cumplí. Una vez que ya cubrí con mis inversiones, digamos, ese flujo de caja que iguala lo que yo cobro como ingeniera, entonces cumplí mi segundo objetivo. Por eso ahora se lo dedico a mi niña, que es lo que yo quería. Entonces ahora mismo es verdad que quiero disfrutar de la niña durante este primer año de vida, que ahora tiene 9 meses, se lo estoy dedicando prácticamente a ella. Aunque nuestras mentes yo creo que son como un poco curiosas, pues sigues formándote, sigues escuchando podcasts, sigues escuchando historias, sigues leyendo. O sea, yo sigo en ese proceso y muchas veces me voy a portales inmobiliarios. Y ahora sí, lo que estoy planteando ya para el año que viene es qué es lo que voy a hacer, dónde quiero, cuál es mi siguiente inversión, dónde va a ser y demás. Pero eso será a partir de que ya cumpla el año, que ahora es lo que quiero priorizar en mi peque. Cuando ya a partir de septiembre ya hablaremos de lo siguiente. Sí, porque hay mucha gente que dice que sus hijos son lo primero, pero son lo último que ponen en la lista. En la lista y no están con ellos. Y no, tú lo que has hecho es justamente, no, es que mi hija es lo primero, necesito tiempo para estar con mi hija. Sí, y eso es lo que más disfruto. Demuestra que sí que es lo primero. Y luego, pues bueno, ya cuando tenga un año, pues evidentemente tu vida no se para 18 años porque tienes un niño. Hay que seguir, pero que sí que es muy bonito, sobre todo el primer año, que es cuando los niños empiezan a descubrirse cosas y todo, y es nuevo para ti también. Sí. Pero luego pues ya pues estarás a tiempo parcial con inversiones y a la vez con la niña. Esto es así, lo hemos hecho todos. Efectivamente, eso es así. Yo sí que ahora mismo quería tomarme estos meses un poco más de relax y de calma, sobre todo para disfrutar con ella. Ya te digo que no estoy parada del todo porque sigo haciendo muchas cosas. Estoy lanzando un proyecto personal también pues para acompañar a gente. Bueno, de hecho ya lo he lanzado, vaya, he lanzado porque de manera, cuando haces estas cosas, imagino que os pasa a vosotros, es que mucha más gente os pregunta, oye, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? ¿Cómo habéis llegado a esto? Entonces, a mí, pues también en mi entorno, pues venían a preguntarme, oye, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo has hecho? Entonces, esto que yo he acompañado a personas, digamos, de forma informal, pues ahora lo he profesionalizado. Ahora tengo mi página web y lo que hago es acompañar a gente a que consigan a romper esas barreras mentales primero y después a que inviertan, claro. Ya, volvemos o sea, antes de terminar retomamos para que nos cuentes en dónde te puede conseguir la gente. Pero tú hablabas ahora de tu niña, pero también dijiste que tu libro era tu segundo Mi segundo bebé. Sí. Entonces, yo quiero que me cuentes del proceso, porque para mí el proceso de escribir un libro es increíblemente
catárquico, se dice, bueno, Sí. catarsis, ¿no? Sí, sí. Em, ¿Qué aprendiste de ese proceso de escribir? Pues muchísimas cosas, es muy buena pregunta, porque el proceso como el de la inversión es factible, pero no es fácil. Y yo cuando empecé y supe que iba a conseguir mis objetivos y que los tenía que contar, fue muy curioso, porque una noche de estas de insomnio, me levanté y tuve prácticamente el índice en mi cabeza. Entonces tenía unas notas por ahí, me puse a apuntarlas y dije, no, tengo que hablar de esto y de esto y de esto y de esto, ¿no? Como para mí había sido, bueno, yo hasta cuando ya empecé a escribirlo tenía la parte de mentalidad muy trabajada, he seguido trabajándola, pero tenía la parte de mentalidad muy trabajada. Entonces digo, tengo que hablar de mentalidad, porque lo fundamental es, o sea, no solo eso, pero desde luego tienes que tener un cambio de mentalidad muy profundo para no hacerlo de siempre. O sea, no sé si os ha pasado a vosotros, pero para mí, cuando estaba yo, bueno, de ingeniera, la única forma de ganar más dinero era o trabajar más o ascender o cambiar de empresa. No se me ocurría ninguna otra forma. O sea, cambiar esta mentalidad de que puedes usar tus propios ahorros para que te generen otros ingresos, esa es una barrera que hay que romper y que no está en todo el mundo. Entonces me preguntaba sobre el proceso del libro. Yo empecé a escribirlo, empecé a hablar sobre la parte de mentalidad y fui escribiendo todo lo que a mí me había ayudado, todo lo que yo tuve que trascender para pensar así, todo lo que y muchas historias que no solo me han ayudado a mí, sino que entiendo que mis ejemplos pueden servir a mucha gente. La segunda parte del libro es un paso a la acción. Es, bueno, ya tengo la mentalidad, ya tengo claro que quiero usar mi dinero para que me genere otros ingresos y ahora ¿cómo lo hago? Pues yo quería crear un manual que fuera muy directo, muy fácil para que la gente se anime a empezar. Obviamente no es me leo un libro y empiezo, pero desde luego sí que creo que puede sembrar muchas semillas para que la gente no solo se interese, sino que empiece. Y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación, muy buena respuesta. Y durante el proceso, que eso también hay que contarlo, hay muchos altibajos, es como una montaña rusa, es como una inversión. Una inversión es verdad que hay momentos que te desanimas, no estoy consiguiendo lo que quiero o no existe lo que quiero. Pues en el libro es un poco así, ¿no? Hay momentos de esto no sé si es lo suficientemente bueno, no sé si a la gente le va a interesar. Un poco el síndrome del impostor que te está hablando y que no te está dejando durante tu proceso. Un libro es un proceso largo y lo relees y lo mejoras y dices si esto me puede interesar. Entonces, un poco el ánimo que a mí me servía es, ¿qué objetivo tengo yo? Digo, bueno, yo si esto ayuda a 2 o 3 personas, ya me habrá merecido la pena. Obviamente no, un libro no lo haces por dinero, lo haces por un proyecto personal propio, o ese fue mi caso. Y eso ya se ha cumplido, así que yo estoy muy contenta con que ya haya ayudado a gente a cambiar esa mentalidad, a pensar de otra forma y a reflexionar. Lo que a mí me pasó con el libro, o sea, yo escribí un libro pero en otra índole, que es como bien de proyecto, justamente del área técnica mía, es el primer draft, es como si lo vomitaras todo en el primer draft, lo cuentas todo. Y ya después con los procesos de revisión, es como, para mí la parte incluso más difícil, porque es como el destilar esa información que tú de verdad quieres que le llegue a la gente. Es como que si tú pasaras por un colador y fueses quitando todas las cosas, pero ese colador es la mente y lo que van quedando son las palabras que tú lees y relees y dices, a ver si lo que yo escribí aquí es lo que está en mi cabeza, que yo quiero que el otro se quede, con lo que el otro se quede. Y eso es un proceso para mí que de hecho es mucho más largo que el primer draft. El primer draft es, dale. Y después el proceso de revisión a mí me parece larguísimo. Pero ¿qué pasó allí? En ese proceso de revisión, o al menos a mí me pasó, y quiero saber si a ti también, ocurre algo que es como que tú ves tu vida en perspectiva. Es como que si tú te sales, porque estás revisando, realmente tú estás en un proceso de revisión gramatical. Tú quieres saber, de repente te sales y dices, pero yo hice esto, e hice esto, e hice esto. ¿Qué aprendiste de eso que releíste de ti? ¿Hay algo que te dieras cuenta de cosas? Pues mira, la verdad es que hay muchísimas cosas, porque al final cuando haces no solo la revisión, ¿no? Sino que también en el proceso de cuando estás escribiendo tienes que reflexionar mucho sobre todo este cambio, todo este proceso y cómo lo cuento para que llegue el mensaje. Y es verdad que sí, sobre todo de la parte de mentalidad. La parte de paso a la acción, quizá que es más en inversión inmobiliaria, es más, oye, pues hay que hacer esto. Ya lo tenía muy masticado, pero la parte de cómo explico a la gente
por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que hay una creencia limitante. ¿Cómo se lo explico? Y cómo yo la he trascendido, ¿no? Oye, pues quizá ponte ejemplos de casos que hayan sido los contrarios. Digo, ¿qué proceso he puesto yo? Entonces, esa reflexión sí que me ayudó también a mí a buscar más casos, a aprender, porque fueron de cómo se lo explico más fácil a la gente, porque yo quería que fuera un libro muy fluido, muy fácil de leer. Entonces, yo lo quería explicar con ejemplos que lo entendiera todo el mundo. Y bueno, creo que así, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, releyéndolo y sobre todo pensando y reflexionando, también me ha servido a mí. ¿Qué aprendiste de Alba? De Alba, pues Claro. quizá que tenía creencias limitantes heredadas que no eran mías sobre el dinero. Eso aprendí, que no me había dado cuenta, yo lo había trascendido con la parte de inversión, pero sí que aprendí que había cosas que no eran mías. En mi familia no hay inversores. El tema del dinero era todo como ahorro al máximo y bueno, para comprar lo justo, y quizás esa parte vi que había cosas que no eran mías, que eran heredadas. Entonces, que yo podía actuar de forma diferente. Eso es quizá lo más trascendente. ¿Y cómo le recomiendas a otra persona? Bueno, aparte de leerse el libro, claro, pero ¿cómo le recomiendas a otra persona trascender esas creencias? Pues mira, sí, en el libro lo explico, pero creo que es muy difícil saber que tienes una creencia, eso es lo primero, porque normalmente cuando tienes una creencia no sabes que la tienes, tú lo das por hecho que es así. O sea, yo tengo el dinero, que el dinero cambia a la gente, yo tengo esa creencia, ¿no? Y yo lo doy por hecho y pienso que es así y no sé que la tengo. Es cuando realmente creo que esa es la parte más difícil, o sea, darte cuenta que tú tienes esa creencia, y para eso hay que hacer una introspección muy grande. Leer de otros casos que hayan pasado, sobre todo de otra gente, pero no es fácil reconocer una creencia. Por eso yo no solo recomiendo escuchar otros casos de éxito, sino leer cosas que te hagan pensar. O sea, yo, por ejemplo, uno de los capítulos lo titulo como "El dinero es importante". Esa frase resuena de forma dañina en mucha gente. También lo hacía en mí. Esa frase, ¿cómo que el dinero es importante? El dinero no es importante. Es mucho más importante la salud y el amor. Sí, lo es, pero eso no quita su importancia al dinero. Porque tú necesitas dinero desde que te levantas, desde que enciendes la luz, pones el microondas, calientas la ducha. Todo eso es dinero. Entonces no hay que quitarle importancia. Obviamente la salud es mucho más importante, tienes que tener salud, si no, no puedes hacer nada más. El amor es importante, la familia es importante, sí, pero no le quites valor al dinero, que también lo tiene. Entonces yo hago reflexionar sobre eso y pongo esas frases que son un poco que según las lees, dice, y además te digo, léelo otra vez, como el dinero es importante. Entonces a mí eso me dañaba y me pinchaba. Igual que me pinchaba a mí, yo invito a la reflexión de qué te sugiere a ti, ¿no? ¿Te hace daño? ¿Piensas que el dinero no es importante? Porque si piensas que el dinero no es importante, eso es lo primero que tienes que trascender, eso es lo primero que tienes que hacer para conseguir invertir. Porque si piensas que no es importante, pues te vas a dedicar a otras cosas. Pero bueno, creo que... El dinero lo ha quedado. usamos para todo, a todas horas. Y hay gente que dice, no, yo es que el dinero no da la felicidad y tal. Digo, es verdad que no te va a dar la felicidad. Pero si tú, como decías antes, ¿no? Al principio, te da opciones de decir, vale, no me da felicidad, pero si tú tienes un problema en tu país, por ejemplo, si tienes dinero te puedes ir a otro país. ¿Vale? Sí, entre otras cosas. Si tienes un problema de salud y en tu comunidad autónoma, por lo que sea, no te pueden atender y hay un médico que es no sé qué privado que te va a salvar la vida, si tienes dinero lo vas a poder hacer. Entonces, no te va a dar la felicidad, pero te va a abrir un abanico de opciones brutales. Como, oye, es que quiero irme de viaje y resulta que no puedo irme porque me quiero ir a, yo qué sé, a Nueva York. No tengo dinero. Pues esa opción te la ha quitado, simplemente por el hecho de que no tienes dinero. Y te tienes que ir a donde sea. Si tuvieses ese dinero y pudieses ir a Nueva York, ¿preferirías ir a Nueva York? Si es así, el problema lo tienes tú con el dinero. Claro. No es que el dinero no sea importante. El dinero es tan importante como que te deja elegir cosas que no puedes hacer sin él. Y ya está. Pero hay mucha gente que cuando hablas de dinero es como... Sobre todo en España, somos muy... Hablar de dinero está muy mal visto. De cuánto ganas. A mí todo el mundo me pregunta lo que gano y yo se lo digo. Y la gente
Y ella A sobre mí todo. no. Tú no, bueno. Yo no, porque yo entiendo, yo me reservo mi derecho a la privacidad Sí, sí. y yo Claro, decido sí. qué es privado para mí y qué no es privado para mí. Claro, pero a mí no me importa porque me da igual. O sea, pero yo hablo abiertamente de dinero con todo el mundo y hay gente que como que no es que le siente mal, pero como que Es un tema tabú. ¿no? De Es decir, un- oye, me estás diciendo lo que ganas o me estás diciendo lo que te ha costado no sé qué, y es como, no lo vayas diciendo por ahí, sea mucho o sea poco, hay mucha gente que no le gusta. Y a mí, sin embargo, es algo que siempre me ha dado igual, pues sí, pues me ha costado esto, sí, pues gano esto, pues tengo esto. Pero en España, sobre todo, tenemos eso, y es, yo creo que o cambiamos esa mentalidad o muchas veces tenemos el problema de que le estamos transmitiendo a nuestros hijos que no se habla de dinero y ellos no aprenden por nuestra culpa. Porque a tu hijo no le dices, esto cuesta tanto, esto hay que pagarlo así. Yo al mío constantemente le digo, esto tanto, o compro un piso para alquilar, o hago no sé qué. Le estoy inculcando el que hablar de dinero se puede hablar, pero hay mucha gente que hablar de dinero es peor que hablar de la muerte. Es totalmente, o sea, es que lo que has dicho tú, para mí un tema tabú, como puede ser otros, es el dinero, porque hablar de dinero es malo, porque el dinero nos vuelve malos. Entonces, y lo que has dicho es muy importante, el dinero no da la felicidad, correcto, pero tampoco te la quita. O sea, tener dinero no es que te quite felicidad, pero te da opciones, libertad y tiempo, que es lo que yo digo. O sea, y eso hay que tenerlo claro. Entonces, si quieres más libertad, si quieres más opciones o más tiempo, tienes que aprender a manejar la energía del dinero. Tienes que aprender a usarla a tu favor, que es lo que yo explico. O sea, eso es muy importante. Yo no creo que sea un tema solo de España, de nuevo, porque creo que es bastante generalizado. Se infravalora la importancia del dinero. O sea, claro, yo creo que se confunde el darle la importancia, la justa importancia que tiene el dinero. Y es tan importante como la salud, tan importante como la educación, no sé, tan importante como la formalidad, pero se infravalora. Por algún motivo, el dinero es como, va relegado a un último lugar. Y lo que debemos intentar, yo no soy partidaria de dar datos nominales, porque a mí no me gusta, de nuevo, es un tema de privacidad. Pero yo sí creo que hay que hablar. Yo escuché una vez a una compañera de estos grupos y decía, es que a mí me gusta el dinero. Y al inicio me chocó un poco. Yo dije, ¿pero por qué me choca si a mí también me gusta? O sea, pero el que te lo digan abiertamente a veces como que es como, ya va. Y yo dije, a mí también, ¿qué tontería es esta? Claro, Porque tenemos creencias sobre el dinero, porque nos han enseñado tenemos que creencias sobre el dinero. efectivamente, y no las sabemos, pero tenemos creencias de que nos vuelve malos, de que corrompe a la gente. Y puede ser, yo lo que explico también, que hay gente que nace corrupta y es corrupta con y sin dinero. Y hay gente que es avariciosa con y sin dinero. O sea, que el dinero yo lo pongo como que es un medio. Es un medio que te da opciones, libertad y tiempo. Entonces, aprender sobre él yo creo que es fundamental, aprender a manejarlo y a usarlo a nuestro favor. Un potenciador de la personalidad, he escuchado yo decir. Si tú eres muy bueno, te vuelves más bueno con el dinero. Y si tú ya eres malo, te vuelves muy malo con el dinero. Pero no tiene nada que ver con el dinero. Es como eres tú como persona. Eso es. Para aterrizar esto un poco, para alguien que quiera empezar, que dice, bueno, aquí todos los que pasan por este podcast nos dicen que no vamos a tener jubilación. Yo soy de esos, que lo sé. O vamos a tener una jubilación muy, muy pequeña, porque hace unas semanas leía que teníamos un agujero en las pensiones de no sé cuántos mil y solo hay dos opciones. Que es, o nos fríen a impuestos para pagar las pensiones o se recortan las pensiones. Y espero y deseo que en algún momento de nuestra historia nos hartemos de pagar impuestos y digamos, se acabó. Entonces, el día que digamos se acabó, no va a haber suficiente dinero para pensiones, pasó en Grecia, ¿no? Que recortaron. Entonces, yo por eso dije, tengo que hacerme mi jubilación. Para alguien que quiere empezar a invertir pensando en esa jubilación, ¿cuál sería el primer paso práctico, real y que puedes hacer ya mismo? Pues desde luego, o yo, basado en mi experiencia, lo que yo hice fue llenar mi cabeza con otros casos de éxito. O sea, escuché podcasts, leí libros, me formé. Creo que eso es lo primero, llenar tu cabeza de yo sí puedo. Dieta mental.
Dieta mental bueno, creo que también Sergio Fernández lo dice, sitía tu cerebro de cosas que han pasado, de cosas similares, ¿no? Para mí fue el caso, digo, yo necesito ideas nuevas. Entonces yo me lié a escuchar podcasts y, ya te digo, y leer libros de todo lo que me inspirase a pensar diferente. Eso yo creo que es lo primero, formarse, leer y ver que sí se puede, porque la primera barrera mental la tenemos nosotros. No, yo no puedo. Yo he escuchado a muchos amigos, yo no podría, yo no puedo. Si tú tienes en tu cabeza yo no puedo, ya has perdido. O sea, ¿qué mantra le recomendarías repetir? Bueno, que si lo que yo me planteaba era, si otros han podido, yo también puedo. Ese es el mantra. Si otros han podido, yo también puedo. Porque él sí y yo no. Efectivamente. Tengo 2 brazos, tengo 2 piernas, Y han vivo hecho. en el mismo pueblo. ¿Qué hay de distinto? Y que no estamos hablando de Cerebro. gente que haya heredado, que nosotros, bueno, yo Sí. en mi caso particular, sí, yo trabajaba como ingeniera, mi sueldo era el que era, que estaba bien, pero bueno, conozco otros muchos casos de gente que cobrando incluso menos, pues ha conseguido cosas impresionantes. Y esa libertad financiera, pero primero es la barrera mental de yo no puedo, esto no es para mí. Y si tuviésemos, o ya para ir cerrando, ¿qué otra reflexión? Porque creo que esa es importante, o sea, es como llénate, ¿no? de posibilidad realmente, al fin y al cabo es llénate de posibilidad, pero ¿qué otra reflexión le gustaría dejar a la gente que nos escucha hoy? Otra reflexión aparte de esa barrera mental. Bueno, pues que yo creo que hay mucha información ahí fuera que te puede inspirar. O sea, sí que hemos hablado de los casos inspiradores, pero no solo hay que quedarse ahí, sino ya el paso a la acción. Y que la repetición hace al experto. O sea, yo cuando empecé a visitar portales, que todavía tenía la idea de a ver si lo voy a conseguir o no, ¿no? Mi síndrome del impostor estaba ahí, no sé si lo voy a conseguir. Pero lo cierto es que la repetición, el hábito, es lo que te vuelve experto. Tú la primera vez que vas a visitar un piso no sabes ni qué preguntar. Tú estás ahí como, ¿y qué le pregunto yo ahora a este señor? Y pues si es que me va a ver que soy un novato, un inversor, y dices, si nunca he invertido, ¿no? Pero cuando llevas 15, 20 o 30 pisos, las preguntas te salen así, porque tú ya eres un experto. Aunque no hayas comprado, tú ya eres un experto. Tú dices la repetición y yo voy un paso más allá. O sea, repetir algo no es suficiente, hay que iterar. La repetición no vale de nada si no va con una iteración. Y en cada iteración tienes que ser mejor. Porque si tú repites lo mismo, porque todo el mundo dice, no, haz 100 veces esto y serás mejor. Pero no eres mejor porque lo haces 100 veces. Eres mejor porque de las 99 anteriores has aprendido. Entonces, hay mucha gente que hace las cosas y no aprende, no iteras. O sea, el proceso 1 va a estar mal. Y lo que tienes que darte cuenta es, ¿qué le podía haber preguntado yo a este hombre? Y la segunda vez que repites, no repites, has iterado. Ya es versión 2, ¿no? Yo que soy desarrollador de software, versión 2. Se nota. La parte de iteración. Claro, versión 2 es una iteración de la 1. Entonces, ¿estás haciendo lo mismo? Sí, pero mucho mejor. Entonces, iteras. Y es la iteración la que te da eso. En la siguiente inversión, yo ya sé mucho más porque he ido acumulando y cada vez soy mejor solamente porque cada vez acumulo esa experiencia. Y yo creo que eso es lo que mucha gente a la tercera iteración o ni siquiera itera dice, esto no es para mí. Y es que lo que no te das cuenta es que a mí me encanta la historia de Kobe Bryant, ¿no? Que Kobe Bryant llegó a la NBA y él contaba, decía, todo el mundo que llega a la NBA llega y dice, ya estoy en la NBA y se relajan. Y él seguía entrenando como un loco porque decía, es que todos los que han llegado hasta aquí ya han dicho, ya ha tocado techo y ya está. Y él como seguía, decía, me los voy a comer a todos. Porque todo el mundo cuando llega aquí ha parado porque dice, ya estoy aquí. No, pero es que puedes seguir mejorando. Y por eso fue uno de los mejores. Porque el tío, decían, es que llegamos a entrenar y estaba ya entrenando desde hace 2 horas. A las 6 de la mañana estaba entrenando. Llegamos a las 8, lleva 2 horas entrenando. Pero es que nos íbamos y el tío seguía otras 2 horas más. Dices, ¿cómo no vas a ser bueno si estás haciendo el doble que tus compañeros? O sea, es difícil no ser bueno, ¿no? Entonces, esa iteración yo creo que es lo que le da. Y en estas iteraciones yo quiero que nos digas ¿qué 3 errores ves tú en la gente que intenta tomar acción y le sale mal? ¿O qué errores ves para que ni siquiera
tomen esa acción. Aparte de sus creencias limitantes, que hay que romperlas, pero una vez que ya han empezado, esos inversores que empiezan y que no terminan nunca, ¿qué errores son los más comunes que suelen cometer ellos? Pues mira, un error fundamental es la falta de planificación. Eso es lo primero, porque como hemos dicho, necesitas hacer espacio en tu agenda que no tienes para esta nueva actividad. Entonces eso es un error, o sea, intentar que te vengan las opciones a casa. Eso no va a pasar. La segunda es no ser perseverante. Es decir, tú tienes que, como has dicho tú, iteraciones y cada vez mejorar. Ya hemos hablado de esto, en la inversión inmobiliaria yo lo veo así, es como una montaña rusa. Hay momentos que te desesperas un poco porque no encuentras o no hay suficientes oportunidades o se te va un poco la energía, tienes que seguir. Entonces tú tienes que saber que tienes que seguir ahí. O sea, que quizá en el primer mes no lo has conseguido, pero en el segundo o el tercero, y la mayoría de la gente es que se desespera, no, es que esto no hay, y ya está, me quedo de brazos cruzados y ya se acabó. Y quizá la tercera sería no pasar a la acción lo suficientemente rápido. Hay gente que planifica tanto que se queda un poco ahí a ver esa inversión perfecta que no llega. O, es que yo busco esto por 70.000 euros y que tenga esta rentabilidad y no. Y al final, cuando tú ya has estudiado una zona, ya sabes lo que es bueno, lo que es no, y tienes que tomar acción muy rápido. O sea, las decisiones tienen que ser rápidas, porque si no, las oportunidades se van. Y más ahora que todo vuela. Y en mi caso igual. O sea, una vez que ya sabes lo que buscas, que ya has estudiado el mercado, que ya lo has hecho 1000 veces, ya sabes lo que hay, ya sabes cuando algo es bueno. Entonces, cuando algo es bueno, no lo dejes pasar. Vete y corre a por ella. Porque... O sea, me lo voy a guardar mentalmente. Priorizar, iterar, actuar. ¿Me quedé con alguna? Priorizar, iterar, actuar. Sí, y ser perseverante. Perseverar, esa era la cuarta. Eso es. Eso me gusta. A mí hay una cosa que también me gusta, cerrando esto un poco, que es, decías tú, los que buscan la perfección, ¿no? Al final los perfeccionistas son procrastinadores puros, porque nunca vas a encontrar la inversión perfecta. Efectivamente. Y tienes que decir, no, es que quiero, porque no me da exactamente, o el banco no me da el porcentaje. Bueno, no va a ser perfecto, pero una vez que empiezas, echas a rodar la rueda, ya luego todo viene más fácil. Sí. Pero hay mucha gente que se queda en el de, no, es que no es perfecto porque no me ha dado el 8%, es que era un 7,6. Pues vete a por el 7,6. Claro, luego ya si lo tienes que mejorar, eso lo mejorarás, pero hay que empezar, hay que lanzarse. Yo tengo amigos que han estado años para conseguir la primera inversión porque siempre había algún pero. No, es que ahora las hipotecas están muy caras. No, es que aquí, pues no. Aquí, pues es que este piso, pues es que no... efectivamente, el tema de la rentabilidad. No, es que tiene que dar esto. Bueno, pues a lo mejor esto es bueno también. Es que empieza. Que ha salido ahora de no sé qué. Sí, parálisis por análisis, ¿no? Parálisis por análisis. Es que ahora la ley, pues es que tal. Siempre hay un pero. Pero si no empiezas, pues verás que no. O sea, yo me fui con un inversor de los del grupo de inversores de aquí de Madrid. Me fui al COI, estuvimos... No una semana, pero estuvimos 5 días. Estuvimos en Alcoy porque yo iba ahí a comprar y dije, yo me voy, además que lo dije en el grupo, oye, yo me voy, si alguien se quiere venir conmigo, yo no cobro ni nada, o sea, yo esto lo hago altruistamente, si os queréis venir conmigo y yo os ayudo y tal. Pues bueno, fuimos a ver un piso y según bajamos del piso le dije, tío, es perfecto, no sé qué. Y empezó, es que no sé, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y le dije, o lo coges tú o lo reservo yo ahora mismo. Tío, pero este piso no lo quedamos nosotros. No, es que no sé tal. Digo, me da igual que me lo quedo yo. Dice, bueno, no, vale, sí, lo reservo. Pero era como un poco forzado. Pero claro, yo es que le dije, no busque la perfección. Yo a lo mejor también puede ser que era el segundo piso que veíamos y diría, no puede ser tan bonito. Pero yo es que lo vi y dije, este piso es que estaba totalmente reformado, estaba a un precio que era de risa. Y yo digo, no vas a encontrar nada mejor de todo lo que vayamos a ver esta semana, te lo aseguro. No, porque yo es que no sé, no lo veo, porque... Y le dije yo, que me lo quedo yo, Y yo me daba igual, ya había reservado uno antes y digo, pero este me lo quedo yo también. Digo, pero este piso no lo quedamos nosotros. Es que ese es un ejemplo de que tú habías visto tantos, que ya tenías tan claro en tu cabeza lo que funciona y lo que no funciona, que cuando lo viste lo tenías claro. Eso es. Pero la mayoría de la gente procrastina, porque se han idealizado un piso, que te pasa cuando buscas vivienda, que tu piso ideal no está, porque no tiene el precio o las características o algo falla. Pero para una inversión...
yo lo que recomiendo es eso, perseverancia para hacer todo lo que tienes que hacer, visitas, reflexiones, tal. Pero cuando ya lo tienes claro, acción. Ya, pasa y ya está. Que si te equivocas, bueno, pues ya lo venderás y ya lo mejorarás, pero acción. Bueno, yo creo que hemos hablado todo un poco. Sí. ¿Cómo te consigue la gente? ¿Cómo se puede poner la audiencia en contacto contigo? Muy bien, pues ahora mismo acabo de lanzar mi proyecto personal, de marca personal, que es albalambas.com. Me pueden encontrar en mi página web. Si alguien está interesado en el libro, que yo creo que espero que os guste mucho, lo podéis encontrar tanto en Amazon como en la editorial, que es Libros Indie. Y Dejaremos aquí el enlace también directo al libro por si alguien lo quiere comprar. perfecto. Que sea más fácil de encontrar, Perfecto. pero bueno, si no en Amazon lo buscas y... Sí, y muy bien. Y luego, por último, en Instagram también me pueden encontrar como Alba Lambas. Bueno, te voy a hacer la última pregunta del podcast, ya que estás aquí. Sé que tú escuchas el podcast, seguro que ya te la has pensado antes de venir. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí al podcast? Uy, pues buena pregunta. Pues a ver a quién, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que a los que yo tengo de objetivo es que ya los habéis traído. Porque había varias personas que había pensado y justo hoy me habéis dicho que ya los habéis traído. Así que, porque estaba pensando tanto en Andrea Redondo, que la sigo, que me gusta mucho, en Sergio Fernández, que también es un gran inspirador. Así que, bueno, me la voy a pensar un poco más y os la voy a decir un poco más tarde. Te perseguiremos hasta Sí, tener sí. tu nombre. Es que ahí habéis traído gente muy, muy buena, sí, la verdad. Bueno, pues Alba, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por venir aquí y bueno, encima además una persona que ya conocía en persona y como hemos dicho, estamos en el círculo de inversores que, como sabéis todos, apuntaros a la newsletter porque ahí decimos cuando hay cenas de inversores, sobre todo si sois de Madrid, pero también las vamos a hacer esta temporada en otros sitios, ¿vale? Atentos. Y me hacía mucha ilusión, pues eso, después de tener el libro, que cuando lo vi que lo sacabas, pues me lo compré. O sea, este libro que veis aquí, que tiene Alba detrás, ese es mío, no me lo ha traído ella. Aunque me ha dicho, yo te había traído un libro, digo, bueno, yo ya lo tenía, porque, bueno, es algo que me hacía también ilusión tenerlo de alguien que conozco y de alguien que he visto que empiezas como se tiene que empezar, ¿no? Que se empieza apuntando a objetivos realistas, pero ya nos has dicho que has ido subiendo cada vez a cosas que, y seguro que de aquí a 5 años, lo que has hecho, como me pasó a mí, ¿no? Yo cuando empecé era, bueno, voy a ver qué pasa, y lo que he conseguido en estos últimos 5 años, ni en mis mejores sueños lo había conseguido. Entonces seguro que tú de aquí a 3, 4 años mirarás para atrás y dirás, todo lo que he hecho que ni sabía que lo podía hacer. Mira, pues la verdad es que espero que dentro de 3 o 4 años podamos volver a hablar y volver a ver progresos, pero desde luego ya mi mente está totalmente programada para seguir creciendo y demás. Y bueno, que el placer ha sido verdaderamente mío. Mil gracias, muchísimas gracias, que con vosotros aprendo también un montón. Así que lo dicho, el placer todo mío. Muchas Bueno, gracias, Alba. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao. Chao. Si te ha gustado este episodio, Dale al botón de suscribir. es lo único gratis que te vas a llevar hoy.